¿Sabías que existen distintos tipos de posesión diabólica? Lo que usualmente vemos en las películas es el tipo de posesión más ostentoso, el más evidente y grotesco. Sin embargo, existen posesiones diabólicas que pasan desapercibidas. Las personas viven día con día acompañadas de uno o varios demonios que los torturan, y ellas ni siquiera se dan cuenta hasta que estos espíritus malignos se manifiestan para hacer un pacto con la desdichada persona. El día de hoy les traigo una historia de una posesión real, de un chico llamado Jamesy, el cual desde niño vivió acompañado de un curioso y misterioso ser que se hacía llamar Tío Ponto. Para Jamesy era una presencia completamente normal, pero con el paso del tiempo, la presencia del Tío Ponto lo llevó a una desesperación tal que estuvo varias veces al punto del suicidio. Hoy les presento Exorcizando al Tío Ponto. Jamesy era un niño completamente normal. Vivía en Nueva York. A la edad de 4 años, llegó corriendo horrorizado a los brazos de su madre, porque de entre todas las curiosidades que estaban en los estantes de la tienda de antigüedades de la familia, el pequeño Jamesy vio cómo aparecía una horrenda cara negra que lo veía con ojos de maldad y una sonrisa retorcida. Jamesy cuenta que los rasgos de esta cara eran horripilantes. Su piel era negra, como si estuviese carbonizada. Los ojos eran rosas y saltones. Su boca retorcida y todas sus facciones recordaban a las de un gnomo. Aunque esta visión le causó terror, Jamesy cuenta que al mismo tiempo le causó curiosidad y sentía un deseo de volver a ver este rostro carbonizado. Desde ese momento, ese rostro se le aparecía por entre la multitud, en los reflejos de las ventanas, encima de los escaparates de la tienda de su familia y en las situaciones más banales. Este rostro venía con un olor particular, nada desagradable, sino uno que llenaba a Jamesy de interés. Jamesy dice que llegó un momento en que, aunque no veía aquel rostro, sentía su presencia acompañada por aquel aroma. A la edad de 10 años, la situación económica se volvió muy difícil para su familia. Su padre perdió el empleo y no le quedó más opción que dedicarse a negocios bajos como el tráfico de drogas y de prostitutas. Conforme pasó el tiempo, el padre de Jamesy fue cambiando por completo. El niño veía cómo poco a poco las facciones de su padre iban cambiando, hasta adoptar las facciones de aquel rostro que usualmente se le aparecía sonriendo. Jamesy no sabe si este cambio era perceptible para los demás, pero para él sí lo era, a tal punto en que sentía fascinación por este misterioso rostro, y quería verlo. Necesitaba verlo una vez más. Jamesy dice que esa presencia se volvió como una droga para él. La situación se volvió tan dura que incluso su madre tuvo que dedicarse desde entonces a la prostitución. Y ella, al igual que su padre, comenzó a adquirir paulatinamente las facciones de aquel rostro tan horrendo, pero a la vez tan fascinante para el niño. Su padre murió de una enfermedad espeluznante de los riñones, y al momento en que cerró los ojos para siempre, su madre, desde la esquina de la sombría habitación, le dijo al niño con frialdad: «Ahora tú deberás hacerte cargo de ti mismo. Ya no te voy a mantener». El joven Jamesy tenía solo 14 años. Desde tan temprana edad, Jamesy fue privado del amor de una familia y se vio sumido en una soledad aplastante. Fue entonces que sintió más seguido la presencia de este extraño ser. Sin embargo, ya no le temía, sino que lo añoraba. Porque en medio de su soledad, este ente tan horrendo era su única compañía, su única familia, ya que desde sus 4 años nunca lo había dejado solo.
Consiguió un empleo como aprendiz en una estación de radio en Nueva York y ahí hizo carrera hasta convertirse en locutor. A sus 23 años podía decirse que su vida ya estaba resuelta. Tenía su departamento e incluso pudo costearse un vehículo. Un buen día, mientras iba a trabajar, miró por el retrovisor y sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. Reflejado en el retrovisor estaba aquel rostro grotesco, sentado en el asiento de atrás y sonriéndole. Y con una voz increíblemente chillona le dice: Jamesy contó tiempo después que nunca vio al tío Ponto en su totalidad. Cuando se aparecía solo podía distinguir solo algunas partes de su cuerpo, nunca en su totalidad. Desde ese momento lo acompañó todo el tiempo. El tío Ponto, como se hacía llamar, era un pequeño ente. Jamesy lo describió como algo con el tamaño de un gato. Andaba sobre sus dos patas traseras, era sambo y una pierna la tenía más larga que otra. Su cabeza era horripilantemente deforme. Terminaba en punta y no tenía barbilla. Era de color negro, como si estuviese chamuscado, y sus ojos eran saltones, rosas. Ponto le dijo que quería ser su amigo, y esto no le molestó a Jamesy, todo lo contrario, ya que hasta ese momento había llevado una vida solitaria. Conforme pasaron los años, Jamesy se fue acostumbrando a la presencia del tío Ponto. Este aparecía en todo momento y le decía cosas al oído, cosas sin importancia, cosas divertidas o incluso tontas. Pero según contó Jamesy, en sus sesiones de exorcismo, se dio cuenta de que el tío Ponto ocupaba completamente su cabeza, su mente, su imaginación, a tal grado de no dejarlo pensar por sí mismo, de no dejarlo tomar decisiones por sí mismo. Ahí siempre estaba Ponto. Cuando Jamesy hacía algo que a Ponto no le gustaba, Ponto se enfadaba y desaparecía, pero se vengaba de Jamesy por desobedecerlo, provocándole un dolor espantoso desde dentro, como si cientos de agujas perforaran su estómago, genitales y espina dorsal. De igual manera, Jamesy se dio cuenta que, debido a la intrusión constante de Ponto, se volvió incapaz de sentir por sí mismo. No tenía amistades, mucho menos una novia. Dice que vivía en una burbuja acompañado de Ponto, y el mundo exterior lo veía como algo borroso. Ponto lo había invadido de tal manera que Jamesy ya no podía estar ni consigo mismo en paz, ni siquiera tener una vida social. Dentro de la cabina de radio, mientras Jamesy estaba al aire, Ponto le decía cosas al oído, predicciones, estadísticas, datos de interés, lo que lo ayudó a potenciar su carrera increíblemente y se volvió muy conocido gracias a la influencia de Ponto. Gracias a sus enormes ratings, le ofrecieron un empleo en California. En California la presencia de Ponto se volvió insoportable, ya que el ente tonto y travieso que siempre lo acompañó ahora se había vuelto un ser malvado y manipulador, el cual obligaba a Jamesy a hacer siempre lo que él quería, y si éste se oponía, Ponto lo torturaba. Lo invadía con sentimientos de desesperación, depresión, a tal punto de desearle cometer el suicidio para liberarse de aquella pesadilla. En su nuevo trabajo, Ponto le causaba crisis y ataques de pánico, lo que, aunado a lo demás, tenía a muchos de sus compañeros preocupados por él. Una de sus compañeras, llamada Lila, se acercó un día con gesto de amabilidad y una sonrisa. Hasta ese punto, Jamesy solo había podido notar la sonrisa torcida de la grotesca cara de Ponto. El ver una sonrisa llena de amabilidad calmó su espíritu un momento. Hello. Lila lo invitó a cenar esa noche a su casa. I know I'll get to hear it soon, so something to look forward to.
le dijo Ponto con perfidia. Ante el silencio de Jamesy, Lila sonrió aún más y lo tomó por un sí. Le dijo: Jamesy en verdad tenía ganas de ir. La sonrisa de Lila había iluminado un poco su espíritu y dándole una sensación de calor y calma. En su departamento, al momento en el que comenzó a alistarse para salir, Ponto apareció sobre la alacena, con una mueca espantosa de furia. Jamesy no le dijo nada y dejó a Ponto gritando y tirando cosas dentro de su apartamento. Al subir a su auto, el dolor de los cientos de agujas lo invadió y lo paralizó por unos instantes. Sin embargo, a pesar de esto, Jamesy se dirigió a casa de Lila. En todo el camino, Ponto no apareció. Llegó a la casa de Lila. Ella le abrió la puerta nuevamente con una sonrisa y le presentó a su amigo, Mark. Mark era un hombre ya anciano, calvo, grande, con una mirada benévola. Mark era un sacerdote que se dedicaba a los exorcismos en la diócesis de San Francisco. Hello, Jamesy. I was looking forward to meeting you. La cena fue muy amena y liberadora para Jamesy, el cual, hace muchísimo tiempo, no tenía esa sensación de calor y alegría que brinda la cercanía de buenos amigos. La discusión tomó más profundidad cuando Mark le pidió que le contara sobre eso que siempre lo acompañaba. Jamesy abrió mucho los ojos y le preguntó que cómo sabía. Mark rió y le dijo que los muchos años de experiencia ya lo habían entrenado a discernir cuando una persona está siendo atormentada por un espíritu maligno. Jamesy nunca se había planteado la posibilidad de que Ponto fuera un espíritu maligno. De hecho, nunca se había puesto a pensar en eso, ya que cada vez que Jamesy quería pensar en algo, Ponto lo interrumpía. La conversación se prolongó hasta las 4 de la mañana. Jamesy le contó absolutamente todo al padre Mark, quien lo escuchaba con atención e interés. A lot about you, and I'm very interested in your case. Terminó por concluir el anciano sacerdote. You know, I'm the exorcist of the place. Jamesy sintió miedo, porque nunca había estado solo. Siempre había estado acompañado por esa entidad maligna llamada Ponto. Sentía que se iba a quedar sin una parte importante de su vida. Jamesy dijo que no, y Mark solo respondió con una mirada de decepción. California State, and I would like to help you. Please tell me everything you know about that ugly being that pursues you. Yeah, I do believe that it's Ponto. Very interested in your case. You know, I'm the exorcist of the diocese of the... Jamesy regresó a su apartamento y Ponto no estaba. Al día siguiente, Jamesy abrió los ojos y allí estaba Ponto, con la misma sonrisa horrenda a la que Jamesy estaba acostumbrado. Después de pasar todo el día sin poderse concentrar en nada, debido a las inoportunas interrupciones de Ponto, de regreso a su casa, este ser, sentado en el asiento de atrás, le dice en un tono muy serio: Jamesy no le dio mucha importancia, ya que usualmente decía incoherencias sin sentido. Cuando llegaron a su departamento, Ponto se colocó sobre la mesa y empezó a repetir incansablemente: Jamesy no entendía qué quería con esto, pero le dio una negativa. De pronto, alrededor de él y de Ponto, se empezó a escuchar un torbellino de voces que gritaban indistintas frases en torno a ellos. Preguntó Jamesy.
La enorme multitud de voces rodearon a Jamesy al punto de sofocarlo y provocarle un dolor inmenso en los oídos. Jamesy gritó en un tono firme y de pronto todo quedó en silencio. Incluso Ponto se fue. Pasaron los días y Jamesy seguía siendo presionado por este incesante hostigamiento por parte de Ponto y sus familiares. El pobre ya no sabía en qué creer. Por un lado, deseaba acabar con todo aquello y pensaba en que no podría estar tan mal casarse con Ponto. De igual manera, ya estaba acostumbrado a su presencia. Aunque temía las consecuencias, no entendía lo que quería decir con "déjame entrar", ya que se lo insistía con frecuencia. También resonaban en su cabeza las palabras del padre Mark, aunque aún no se decidía si creía en él o si debía tomarlo por uno más de esos fanáticos religiosos que quieren forzar a la gente a formar parte de su iglesia a toda costa. En un arranque de desesperación, condujo hasta la presa situada en una reserva natural y se colocó justo en el borde. Le dijo Ponto detrás de él. Jamesy estaba a punto de saltar cuando recordó la mirada del padre Mark, y eso le trajo consuelo, y poco a poco empezó a salir como de un sueño. Le gritaba Ponto. Cuando Jamesy se dio la vuelta para ver que no hubiera nadie, vio que entre las sombras de la boca de una caverna situada a su derecha había una figura monstruosa, encapuchada, que lo observaba en silencio. La visión de este ser tan monstruoso lo hizo temer en extremo, y, aún recordando al padre Mark, comenzó a decir con un hilo de voz: Ponto dio un grito de terror. Repitió Jamesy, y Ponto volvió a gritar aterrorizado. Conforme Jamesy repetía este nombre, sintió que toda su desesperación y angustia se desvanecían, junto con Ponto y aquella sombra tan monstruosa situada en la entrada de la caverna. Ahora Jamesy lloraba, lleno de un nuevo sentimiento de paz, que no experimentaba desde hace mucho tiempo, incluso desde que era un niño. El padre Mark, durante la plática que tuvo con él, le advirtió que Ponto podría sembrar sentimientos de desesperación, ira, temor y angustia en Jamesy, para orillarlo a cumplir su voluntad. Para estas situaciones, le recomendó que pronunciara este nombre, despacio, para que la empresa de Ponto sobre él disminuyera y lo pudiera dejar pensar con claridad. Terminando este episodio en el que Jamesy estuvo a punto de suicidarse, llamó sin dudarlo al padre Mark y solicitó el exorcismo para liberarse de Ponto. El exorcismo de Jamesy duró 5 días. Los primeros 3 días fueron muy difíciles para el padre Mark, ya que Ponto hacía que Jamesy se durmiera y cayera desplomado inconsciente. Para que un exorcismo sea exitoso, la persona en cuestión debe estar despierta para poder hacer actos de voluntad y participar activamente en su liberación. Fue hasta el 4.º día de exorcismo sin fruto que finalmente el padre Mark vio cómo Ponto se debilitaba. Mark ordenó al espíritu inmundo, en nombre de Jesucristo, el abandonar el cuerpo de Jamesy.
Ponto torcía la boca de Jamesy en una mueca espantosa. Supervaque exprobaverunt anima mea. La cara torcida de Jamesy recobró su forma natural. De la boca retorcida salió un espantoso grito, y Jamesy, volviendo en sí, finalmente sintió como un calor lo invadía. Era la paz que le había robado Ponto desde hace ya mucho tiempo. Al final del quinto día, Jamesy quedó libre de Ponto y de la multitud que lo hostigaba desde pequeño. El padre Mark, llegando al final de sus días, escribió un libro en donde relata sus variadas experiencias liberando gente del poder de las tinieblas. De entre las historias figura la de Jamesy, el pobre niño abandonado que, por el deseo de sentirse amado por alguien, aceptó la convivencia de un espíritu inmundo. Lo interesante de esta historia es que, como lo dijo Ponto durante los exorcismos, la misión principal del demonio no es asustar, sino corromper nuestra vida y alma, hacernos sufrir a tal extremo de perder la razón y desesperarnos para convertirnos en algo monstruoso, igual que un demonio. Y todo esto sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y ustedes? ¿Creen que cerca de ustedes esté algún espíritu maligno que los acompaña desde el momento en que nacieron?